Muy buenos días para todos, gracias por estar aquí a las 5:30 de la mañana en punto en Noticias RCN. Hoy es jueves, ya es 2 de octubre, imagínense ustedes, los saludamos con una imagen que nos llega en directo desde la capital del Atlántico. Es la carrera 46, la avenida que empalma con la vía al mar y comunica a Barranquilla con Cartagena. Esta carrera 46 también la llaman Olaya Herrera y a esta hora en las madrugadas es un corredor que escogen muchos amantes de la bici, sobre todo esos madrugadores. Quién sabe si se les pasa un poquito la hora, pero por ahí empiezan a pasar. Bueno, yo espero que ustedes vayan muy bien, ya solo nos queda chulear jueves y viernes de esta semana. No nos habíamos visto las caras, pero aquí estoy de regreso. Ojalá mañana también estemos con Mari, pero a primera hora, como siempre, las buenas noticias para ustedes, para que iniciemos con esperanza, con el pie derecho. Medellín, mi ciudad, según el DANE, es la ciudad con menos personas desempleadas. Y eso es en parte gracias al apoyo que sabemos que desde la alcaldía le han dado a los emprendedores. La Secretaría de Desarrollo Económico ha entregado 15 millones de pesos como capital semilla a los 60 mejores emprendedores de la ciudad para que desarrollen su idea y la puedan convertir en negocios sostenibles y rentables. En Cráneo transformamos residuos industriales en materias primas y productos sostenibles. Actualmente estamos desarrollando unos marcadores ecoindustriales que tienen en su composición diferentes integraciones de plásticos y elastómeros. Entonces nuestro propósito es desarrollar una línea escolar con la cual podamos llegar con el triple impacto a poblaciones vulnerables. Pues ojalá lo logren, es una gran idea como las de muchos emprendedores. 5:31, le ponemos el ojo a dos noticias muy importantes. La primera es que Colombia busca hoy asegurar el paso a la siguiente ronda del Mundial de Fútbol Sub-20 que se está realizando en Chile, donde está Carlitos Gamboa, nuestro compañero. Pues nuestra Sele, que viene de derrotar a Arabia Saudita en el debut, enfrentará a Noruega y con un triunfo o un empate logrará llegar a los octavos de final. La segunda noticia tiene que ver con la crisis del sistema de salud en nuestro país. La Defensoría del Pueblo advirtió que la nueva EPS acumula deudas millonarias con hospitales del país. Solo en el eje cafetero superan los 260.000 millones de pesos. Esto amenaza la continuidad de servicios para miles de pacientes. Al mismo tiempo, la Federación Colombiana de Enfermedades Raras alerta que entre enero y agosto de este año han muerto 1.501 pacientes y muchos de ellos es por falta del acceso oportuno a medicamentos y a tratamientos. Coinciden ambas entidades en que es urgente un plan de choque inmediato que garantice la atención en salud y el respeto a los derechos de los pacientes. 5:33, información económica en el diario La República que siempre nos llega muy temprano. Está en portada hoy Claudia Calero. Claudia es la presidenta de Asocaña. Está en esta entrevista particularmente respondiendo a esas declaraciones de la ministra encargada Irene Vélez sobre el supuesto daño que le hacen los ingenios azucareros a las aguas en el Valle del Cauca. Dice ella que los ingenios son el eje de desarrollo regional y también comparten las iniciativas sostenibles y que no fumigan con glifosato desde hace muchos años en esa zona, como sí fue afirmado. También tenemos hoy tribuna RCN, está Gustavo Matamoros, otro de los precandidatos presidenciales, para que lean la entrevista en La República. Mientras que hoy se van a realizar las exequias de ese menor de 11 meses que murió en extrañas circunstancias bajo el cuidado de personal docente en un jardín infantil en La Carela, en Cundinamarca, la familia sigue esperando el dictamen de medicina legal. El abogado del jardín infantil se pronunció frente a la investigación y también está haciendo una grave denuncia. Todo lo vemos en este informe de Miguel Cruz. Respondió el jardín que tenía bajo cuidado un bebé de 11 meses y que llegó sin vida a un hospital de La Calera. Las profesoras quieren expresar realmente que van a poner toda su disposición para ayudarle a la familia a esclarecer qué es lo que sucedió. Esto no sucedió con intención, ni mucho menos. El lugar funciona hace 7 años y el bebé llevaba 5 meses asistiendo. Todos esperan el resultado de medicina legal, pero también hay temor. Mis clientes tendrán que enfrentar un proceso judicial, un proceso penal. Han recibido
amenazas por parte de la comunidad para ejercer mano propia. Mientras tanto, la familia del niño pide celeridad en la investigación. Este caso se hubiera podido evitar si ellas estuvieran al cuidado del menor. Días e incluso meses estará cerrado el jardín. Más de 25 niños tienen un receso obligatorio. Hoy será el entierro de Liam. Y aquí acompañamos a la familia de Liam en este dolor. 5:35, hablemos de la noche de tensión que se vivió en Magdalena. Las autoridades frustraron un asalto en la sede del Banco de la República de Santa Marta. Sujetos habrían ingresado a este edificio con la intención de asaltar uno de los vehículos de valores que guardan allí. A los delincuentes los capturaron en medio de un fuerte operativo. Ahí lo sacan, 1, 3... Aquí en Noticias RCN queremos mostrarles los rostros de nuestros jóvenes que están desaparecidos. Juan Felipe Yaquive Gómez desapareció el pasado 6 de septiembre después de asistir al madrugón en el centro de Bogotá. Su familia está pidiendo cualquier dato para poder ubicarlo. Apenas tiene 19 años. Por favor, si usted tiene alguna información, si lo ha visto en cualquier lugar, comuníquese con la Fiscalía o con la policía. Hay una familia desesperada. Y así le damos inicio a una ronda con nuestros corresponsales en cada región del país. Ellos siempre madrugadores, pendientes a las noticias, a las denuncias que hacen ustedes, nuestros televidentes y ciudadanos. Le damos los buenos días en Cali a Diego Candelo, en Medellín a Sara Agudelo, en Cartagena. Saludamos a Ivonne Salamanca, por supuesto, en Barranquilla. Le damos el saludo a Bernardo Sanabria y en Bucaramanga a Gerson Colmenares. Vamos a iniciar en Cali. A disparos atacaron a un juez de familia mientras se movilizaba en el barrio Granada. Esto queda en el norte de la ciudad. Lo que están investigando, Diego, es si esto se debe a retaliaciones por su labor como juez o era un intento de hurto. ¿Qué se sabe hasta ahora? Adelante. Isa, televidentes, buenos días. Pues mire, el juez caminaba por una de las calles precisamente del barrio Granada, zona gastronómica aquí en la capital vallecaucana, cuando lo que ha indicado a las autoridades es que escuchó su nombre y en ese momento es cuando recibe un impacto de bala. Las autoridades están investigando precisamente si se trataría de un intento de hurto o por supuesto, o por el contrario, si se trataría más bien de un ataque en contra del funcionario por algún caso específico, alguna situación que tenga que ver con el cumplimiento de su función como juez de familia aquí en la capital vallecaucana. Una capacidad especializada para poder identificar las causas de esta afectación al juez. Por supuesto, vamos a estar muy atentos en su acompañamiento, nuestra solidaridad con él y su familia. Entendemos que iba en principio solo, por eso lo demás, las condiciones de esta afectación está en materia de investigación. Los invito a que nos vayamos para Antioquia y es muy lamentable, muy triste que cada semana tengamos que registrar en mi departamento noticias de asesinatos de soldados y de policías. Anuncia la gobernación una recompensa por los responsables del ataque a la fuerza pública en Anorí, donde murió lamentablemente un oficial. Sara. Isabela, televidentes, buenos días. Estamos hablando de 50 millones de pesos de recompensa, que es lo que está ofreciendo precisamente la gobernación de Antioquia a quien dé información que permita identificar e individualizar a los presuntos responsables de este reciente ataque en el municipio de Anorí, nordeste del departamento. Pero no solo esa es la situación compleja que se está viviendo allí. El alcalde de esa municipalidad denunció que en este momento hay 1.585 alumnos desescolarizados por miedo de salir de sus casas e ir a clases. 50 millones de pesos de recompensa ofrece la gobernación de Antioquia a quien dé información que permita identificar e individualizar a los presuntos responsables de asesinar al subteniente Brian David Bello Serrano y causar heridas en otros 4 soldados en Anorí, nordeste del departamento. Y asegurando esa zona fueron hostigados y un artefacto explosivo improvisado fue activado. La situación de orden público en Anorí es compleja desde hace varios meses debido a los enfrentamientos de ilegales por disputa del territorio. Tenemos 1.585 alumnos que no pueden recibir clases presenciales. ¿Por qué?
por temores. El gobernador de Antioquia visitó a los 4 soldados que resultaron heridos y que se recuperan en la 4ª Brigada. Lo lamentamos mucho. También esos daños colaterales, como que 1.500 niños no puedan recibir sus clases en este momento, es injusto y es indignante. Nos vamos para Bolívar con el rechazo que hay, pues quemaron 6 máquinas amarillas y equipos en una obra del proyecto de la Ruta del Sol. Esto fue en Zambrano, justamente en los Montes de María. Ivonne, y les tocó suspender labores mientras se puedan garantizar las condiciones de seguridad para todos los trabajadores. Isa, buenos días. Así es, hay que decir que también la Fiscalía abre una noticia criminal por terrorismo, aunque aún no son claros los móviles de este atentado. Recordemos que las autoridades están investigando 2 hipótesis. Una podría obedecer a una presunta retaliación luego de un despido masivo y la otra por presión de grupos al margen de la ley. Lo cierto es que las autoridades van a reforzar además la seguridad por parte de la Policía y de la Armada Nacional en esta zona, en esta vía específicamente, y se van a establecer mesas de trabajo con dotación de equipos tecnológicos para el campamento de este concesionario para reforzar también su seguridad. Con nuestros coequiperos, los alcaldes municipales de los municipios de Córdoba, Tetón, Zambrano y el Carmen de Bolívar, seguimos haciendo un trabajo articulado para que todos los ciudadanos de este sector, de esta región del departamento de Bolívar, se sientan seguros. La inseguridad también es un tema en el Atlántico. En las últimas horas las autoridades frustraron un asalto masivo dentro de un conjunto residencial. Esto pasó en Puerto Colombia y la reacción que tuvo la policía desencadenó un cruce de disparos. Mucho miedo para los residentes de este conjunto. Bernie, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Sí, es un placer saludarla. 5:41 minutos de la mañana. Esto fue en el municipio de Puerto Colombia, en un exclusivo barrio Villa Campestre. En este complejo residencial llegaron varios sujetos. Al parecer iban a realizar un atraco masivo en esta zona cuando llegaron a este sector. Pero la patrulla del cuadrante y la policía estaba por ahí muy alerta y se generó un intercambio de disparos al momento en que fueron sorprendidos los delincuentes. 5 personas fueron capturadas, 2 de las personas que iban en estos presuntos asaltantes resultaron heridos. Las cámaras de seguridad mostraron el momento en el que 5 hombres armados intentaban desesperadamente ingresar al conjunto residencial. Las detonaciones alertaron a las patrullas de policía que pasaban por la zona, quienes iniciaron una persecución contra los delincuentes que pretendían darse a la fuga. Habrían ingresado a un conjunto residencial del barrio Villa Campestre del municipio de Puerto Colombia. En el momento de la huida, estos individuos dispararon contra el personal de seguridad y contra la patrulla de vigilancia, quienes habían llegado a atender el caso. 2 de los 5 capturados resultaron heridos durante el intercambio de disparos. Nos vamos para Bucaramanga. Los trabajadores de una IPS están exigiendo que les paguen el salario que les deben desde hace 2 meses. La administración de esta IPS argumenta que no les han podido pagar porque el gobierno nacional todavía no les ha girado los recursos. Pero Gerson, imagínese uno trabajar 2 meses y no tener retribución alguna. Se van juntando las cuentas. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues yo los saludo desde el área metropolitana de Bucaramanga. Y es que justamente acá en la capital santanderiana, cerca de 50 trabajadores están molestos porque aún, usted lo decía, no les han pagado el salario ya hace 2 y 3 meses. Según la IPS, pues este no pago se debe a la falta de recursos por parte del gobierno nacional, pero hay otra molestia por parte de los trabajadores, y es que según ellos la IPS continúa contratando personal nuevo y a ellos que son antiguos no les pagan. Estamos exigiendo nuestro pago porque nosotros somos cabeza de hogar y tenemos que mantener nuestro hogar, nuestra familia. Los recursos que estamos necesitando vienen del gobierno nacional. En la medida que vayan llegando vamos a hacer la dispersión para pagar los salarios y honorarios de las personas que estamos en este momento esperando ese pago.
Después de ese importante recorrido por nuestras regiones, por supuesto, revisamos las noticias del mundo. Seguimos de cerca la interceptación de esa flotilla que viajaba rumbo a la Franja de Gaza con ayuda humanitaria, con alimentos, con medicinas. Las fuerzas de defensa israelí ingresaron al menos a 3 de esas embarcaciones. Algunos de sus ocupantes los bajaron, los trasladaron a un puerto israelí y en varios países están reportando protestas ante esta interceptación. Cientos de personas en Turquía, Túnez y Grecia protestaron durante la noche y madrugada contra el gobierno israelí por la interceptación de la flotilla que iba rumbo a Gaza, mientras organismos como la ONU señalaron estar atentos a la situación. Obviamente estamos siguiendo muy de cerca la flotilla. No queremos que nadie salga lastimado y queremos que se respeten los derechos de las personas. Las fuerzas de defensa de Israel señalaron que el tránsito de varias embarcaciones fue detenido a unos 129 kilómetros de las costas del enclave en aguas internacionales. Según los organizadores de la flotilla Global Sumut, fueron 13 barcos y 30 seguirán su curso hacia la franja. Minutos antes de interceptarlo, los agentes israelíes les habían solicitado cambiar de rumbo. En medio del operativo, varios tripulantes denunciaron que sus barcos fueron atacados por Israel con cañones de agua. Pues el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se ha referido en su cuenta de X a esta situación, sobre todo por la detención en aguas internacionales de 2 ciudadanas colombianas. Ellas estaban haciendo labores humanitarias y también iban rumbo a Palestina. La Cancillería lanza un comunicado exigiendo su inmediata liberación, mientras que el presidente ha decidido expulsar la delegación de Israel. El presidente Petro tomaría nuevas medidas contra los pocos diplomáticos israelíes que quedan en Colombia. Sale toda la delegación diplomática de Israel en Colombia. Según el mandatario, esto sería efectivo si se confirma la detención de las 2 colombianas que viajan en la flotilla hacia Palestina. Si es cierta esta información, hay un nuevo crimen internacional de Netanyahu. Desde el Congreso, las opiniones están divididas ante la posible expulsión de los funcionarios israelíes. Por tanto, la decisión que ha tomado el presidente Gustavo Petro de sacar toda la delegación acá de ese gobierno y retirar lo que quedaba de Colombia allá, tiene total respaldo porque no se puede ser cómplice de un genocidio. Ojalá las repercusiones de la comunidad internacional no vayan a afectar a los colombianos que viven en Israel, que han desarrollado sus proyectos de vida allí y que él no tiene en cuenta nunca esas consecuencias. El Centro Democrático interpondrá mañana una acción popular en contra del presidente Gustavo Petro ante la decisión de expulsar del país a toda la delegación diplomática de Israel en Colombia. La acción jurídica busca proteger derechos colectivos de los colombianos que se verán afectados a raíz de esta decisión que amenaza gravemente las relaciones entre ambas naciones. Colombia rompió relaciones el 1 de mayo del 2024, sin embargo, en ambos países se mantienen hasta ahora la atención consular. De hacerse efectiva esta medida, servicios como la expedición de visa podría verse afectada. Y nosotros en Noticias RCN buscamos a Lady San Juan, hablamos con ella, es la coordinadora de la Delegación Colombia de este movimiento global en Gaza. Ella nos narró detalles de esa conversación que sostuvo con las 2 jóvenes colombianas que estaban en la embarcación. La última conversación que tuvimos, ellas nos dijeron que estaban siendo rodeadas por navíos militares israelíes. Ellas soltaron sus celulares, sus computadores y todo, como dice el protocolo. Y lo último que nos dijeron era que nos querían mucho. Les tenemos también aquí en Noticias RCN el testimonio de una de esas colombianas a bordo de la flotilla. Escuchemos. Global Flotilla en este momento está siendo interceptada, estamos rodeadas por barcos militares, estamos en aguas internacionales. El barco Gio está en estado de alerta, estamos prontos a entrar al protocolo de la intercepción. Los barcos alrededor están siendo interceptados. Entre tanto, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel informó que esos activistas de la flotilla Global Sumut serán trasladados a territorio israelí antes de que inicien los procedimientos para regresarlos a Europa, para deportarlos. Las autoridades informan que los pasajeros se encuentran sanos. Incluso a través de su cuenta de X difundieron imágenes de algunos de ellos y allí vemos, como lo tienen ustedes en pantalla, a la líder, a Greta Thunberg. Y continúa la polémica por lo que ocurrió con el presidente de Analdex, Javier Díaz, a quien no le permitieron permanecer en el stand de Colombia en la Feria Internacional Fruit Attraction en Madrid. Nuestro corresponsal permanente allí, justamente en España, es Andrés Gil y nos amplía la información. ¿Por qué no lo dejaron, Andrés?
Hola, muy buenos días. El incidente habría ocurrido al inicio de la jornada cuando el presidente de la Asociación Nacional de Exportadores de Colombia, Javier Díaz, sostenía una reunión informal con algunos visitantes en una de las mesas del stand instalado por ProColombia dentro de la Feria Fruit Attraction que se está realizando por estos días aquí en España y que consiste en promocionar productos frutales, en este caso por parte de Colombia, para clientes internacionales. Tal parece que una funcionaria le pidió a Javier Díaz que se retirase, que no ocupase la mesa, y él le explicó que es un importante dirigente gremial colombiano, pero a pesar de ello tuvo que retirarse del lugar, tuvo que terminar la reunión en otro stand y no tuvo más remedio que pedir quizá algunas explicaciones por parte de ProColombia. La presidenta de ProColombia, Carmen Caballero, a través de sus redes sociales hizo un pronunciamiento, calificó de lamentable la situación y dijo que habrá una investigación para esclarecer qué fue lo que ocurrió con Javier Díaz. Las exportaciones de frutas son un énfasis, un interés especial por parte de los empresarios y también del gobierno en este mercado internacional. Información desde Madrid, un feliz día, un abrazo. Nos vemos. Noticias RCN, la FM, Radio 1, Alerta Bogotá, el diario La República, firmes con la democracia. Tribuna RCN. Esta vez el turno es para el general en retiro Gustavo Matamoros, quien en Noticias RCN habló sobre la desmoralización de las fuerzas militares. No tienen respaldo gubernamental, no tienen respaldo jurídico, no tienen respaldo presupuestal, de tal forma que el presidente es un jefe supremo absolutamente ausente, que está preocupado por los problemas de otros países y no por el problema interno que tenemos. Más temprano estuvo en la FM. ¿Se imaginó usted que en algún momento un exguerrillero llegara a gobernar este país? Bueno, no me lo imaginé, pero esa es la democracia. Eso fue la voluntad del pueblo colombiano. Y en el tema de guerrillero, voy a decir algo que siempre he pensado, que ni siquiera era un buen guerrillero. Porque es que él no cargaba un fusil, él no patrullaba, él no enfrentaba. Él era un guerrillero de barrio en Zipaquirá. Y también pasó por Radio 1, Alerta Bogotá y la FM con Alejandro Villegas. ¿De dónde nace la idea de la Operación Jaque? ¿A quién se le ocurre semejante locura? A unos miembros de la inteligencia del ejército que trabajaban conmigo. Sí. Un buen día llegaron a decirme, oiga, mi general, estamos haciendo esto. Estamos interfiriendo en las comunicaciones entre el Mono Jojoy y el grupo de secuestrados. ¿Usted quiere que los hagamos mover de un sitio para otro? Y les dije, hagámosle. Y los conflictos que nos acosan ameritan que las fuerzas militares estén enfocadas de la defensa, de la seguridad y de la defensa de la Constitución. ¿Y por qué quiere ser presidente? Alejandro, muchas gracias. Mire, yo quiero ser presidente porque este país es un caos. Este país es un desastre y alguien lo tiene que arreglar. Y ese alguien voy a ser yo. Lea este jueves la entrevista del precandidato en el diario La República. Esto es Tribuna RCN. La tercera clave, el amor propio. Hola, aquí están las claves para vivir en equilibrio. Y las 3 de hoy nos van a ayudar a tener salud mental, emocional y un buen descanso en nuestra cotidianidad. Cuidar la salud mental y emocional es tan importante como cuidar de nuestro cuerpo. Nuestro equilibrio interior define cómo pensamos, cómo sentimos y cómo actuamos. Cuando sumamos a esto un buen descanso, le damos al cerebro y al corazón el espacio que necesita para recuperarse y renovarse. Esto no significa no tener problemas, sino desarrollar las herramientas para afrontarlos con mayor serenidad y resiliencia. Y para esto, la primera clave de hoy nos invita a escuchar atentamente nuestra mente y nuestras emociones. Démonos el permiso de sentir, de reconocer lo que nos pasa y de pedir ayuda si la necesitamos. La segunda clave nos dice que implementemos hábitos que nutran nuestra calma. Incluyamos pausas conscientes, ejercicio moderado, meditación o cualquier práctica que nos devuelva
vuelva al presente. Y la tercera clave nos dice que respetemos el descanso. Dormir bien no es un lujo, es una necesidad fisiológica. La calidad del sueño impacta directamente en la claridad mental y en nuestra estabilidad emocional. Que tengan un excelente día y recuerden nuestra cita el próximo martes aquí en Noticias RCN. Y llega también el padre Walter con los momentos de fe para que reflexionemos juntos. Saludamos a nuestro ángel de la guarda de cada mañana, de cada bendición y de cada buen deseo de esas personas que nos quieren y nos desean siempre lo mejor, como lo estoy haciendo yo en este momento con todos ustedes, para que tengan el mejor de los días. Amables televidentes de Noticias RCN, hoy es el día de los santos ángeles custodios o de nuestro ángel de la guarda, a quien ha sido confiada la custodia de los hombres, como nos lo refiere San Mateo en el capítulo 18, versículo 10. Guárdense de menospreciar a uno de estos pequeños, porque yo les digo que sus ángeles en los cielos ven continuamente el rostro de mi Padre que está en los cielos. La Iglesia instituyó esta fiesta para que los fieles honren de manera especial a nuestros ángeles custodios, ya que son nuestros guías invisibles que están con nosotros todo el tiempo en el peligroso viaje de la vida para defendernos de todos los peligros del alma y del cuerpo. Ya muchos papás jóvenes han perdido esta tradición de rezar con los niños el ángel de la guarda o al ángel de la guarda, pero me consuela ver en las misas a muchos niños y jóvenes proclamando así: ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, hasta que me pongas en paz y alegría con todos los santos, Jesús, José y María. Si me desamparas, ¿qué será de mí? Santo ángel de mi guarda, ruega a Dios por mí. Amén. Recuerden del Salmo 91, porque a sus ángeles ha dado órdenes para que te guarden en tus caminos. Que el Señor los bendiga y los guarde en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y se les quiere con el corazón. Alerta de la Defensoría del Pueblo por millonaria deuda de la nueva EPS con hospitales del país. Solo en el eje cafetero los atrasos superan los 260.000 millones de pesos. En riesgo cientos de pacientes. En Antioquia, la IPS Promedan advirtió que por millonarias deudas que tiene la nueva EPS, intervenida por el gobierno, podría suspender servicios en sus sedes de Medellín, Itagüí y Caucasia. Información en directo en minutos. En constante angustia viven las familias de los dos policías secuestrados el pasado 20 de julio en Arauca por el ELN. Piden su pronta liberación. Denuncia de maltrato animal en Bogotá. Un caballo era usado en un show de pirotecnia. El distrito investiga. En la subregión de Urabá, jóvenes universitarios compran la producción diaria de pequeños comercios informales, llevando alivio económico y esperanza a decenas de familias que viven del día a día. Hoy estaremos en directo desde el puente de la calle 153 sobre la autopista norte, una obra que debía haberse terminado en el año 2023 y que hasta el momento solo tiene el 58% de avance. Les tendremos detalles en minutos aquí en el Patrullero RCN. Avanza la Semana de la Biodiversidad en Cali y la agenda hoy está imperdible. Conversatorio, además de actividades académicas, culturales y ambientales. Le contamos los detalles en minutos en Noticias RCN. En las próximas horas, Israel deportará a Europa a los activistas de la flotilla pro-palestina que fue interceptada. Destacó que sus tripulantes se encuentran sanos y salvos. Vamos a continuar con nuestras noticias. Hablamos de la crisis en el sector salud y de la nueva alerta que ha lanzado la Defensoría del Pueblo. ¿De qué están hablando ahora? De la millonaria deuda que tiene la nueva EPS con los hospitales y con las IPS del país. Por supuesto, este no es un tema nuevo, pero sí sigue siendo muy preocupante porque las cifras cada vez aumentan más. Y si yo les hablo, por ejemplo, de solo una región, digamos, el eje cafetero, estamos hablando de que ya se adeudan más de 260.000
$1.000 millones de pesos. Esto no solo desemboca en cierre de servicios, sino también en alertas hospitalarias en diferentes ciudades y departamentos. Quindío y Risaralda son dos de ellos, pero sabemos, Mafe, gracias a ese informe de la Defensoría, que son más las zonas golpeadas. Buenos días. Isa Televidentes, buenos días. Pues mire, hay que decirlo, la Defensoría del Pueblo también advierte que esta situación está igual en Chocó, Cesar, Amazonas y Sucre. Y hay que decirlo, hospitales y clínicas ya han advertido de que de no mejorar la situación, pues podrían suspender todos sus servicios. Y esto aparece en un informe interno que ha construido la Defensoría del Pueblo luego de visitar todas estas regiones del país durante los últimos días, Isa. ¿Quién le responde a los pacientes? Es la pregunta que siempre nos hacemos. Queremos compartir con ustedes esta nueva alerta de la Defensoría. Aunque la crisis hospitalaria es una problemática que se presenta con varias EPS, la situación más grave se relaciona con la nueva EPS, responsable de 11.747.619 afiliados, que corresponden al 22.4% de la población afiliada en Colombia. La Defensoría del Pueblo ha recorrido diferentes regiones para evidenciar el crítico panorama. En el eje cafetero, la deuda de la nueva EPS con los hospitales públicos asciende a más de 260.000 millones de pesos. Hoy el gobierno nacional se hace el de la vista gorda y está permitiendo que los pacientes vivan el peor calvario en la historia de esta EPS. En el Chocó la crisis no es menor. El principal centro médico, Hospital San Francisco de Asís, informó que requiere 5.500 millones mensuales para su funcionamiento y que tiene una sobreocupación del 287%. En Sucre, la Clínica Concepción y la Clínica Santa María advirtieron a través de la Secretaría de Salud de Sucre que en caso de no recibir pagos oportunos se verían en la obligación de cerrar servicios en octubre. En el Cesar, la cartera de la nueva EPS asciende aproximadamente a 50.000 millones de pesos con la red pública. Por eso hacemos un llamado a la Defensoría del Pueblo como la única que puede defender el derecho a la salud en Colombia. La crisis parece empeorar y los reclamos, así lo demuestran, ante la Superintendencia de Salud contra EPS se agudizan durante este año, siendo Risaralda la zona del país con mayor número de reclamos, con 31.416. ¿Quién soluciona esta grave crisis? La respuesta que llevamos esperando tanto tiempo, ¿quién va a solucionar esa crisis? Justamente están promediando IPS que presta servicios a la nueva EPS en Medellín y en Antioquia. Hablemos de lo que está sucediendo en esa región, porque hay graves dificultades económicas para seguir atendiendo a pacientes de la nueva EPS, que está, recordemos, intervenida por el gobierno en varias sedes de Promedan. Esta es una IPS que atiende a muchísimos pacientes. Sara, y ahora todos ellos están en riesgo. ¿Cuántos son y desde qué zonas llegan? No solamente es gente de Medellín. Isabela, televidentes, mire, 120.000 pacientes atiende Promedan en 3 sedes ubicadas aquí en Antioquia. Estamos precisamente en la Clínica Fundadores del centro de Medellín, que es en donde más pacientes se atienden, exactamente 70.000. Lo que nos ha dicho el gerente justamente de esa IPS es que la deuda de la nueva IPS asciende los 19.000 millones de pesos y ya no tienen los suficientes recursos para seguir funcionando. En este momento hay algunos servicios intermitentes, como por ejemplo citas médicas y también muestras de laboratorio. Aunque los servicios para los pacientes de nueva EPS en Promedan aún no tienen fecha de suspensión, sí hay algunos restringidos. Por eso, al llegar a la Clínica Fundadores en el centro de Medellín, que atiende 70.000 usuarios de esa EPS, se encuentra este aviso. Qué pecado, bendito. Yo en casi 50 años que estoy cotizándole, yo primera vez que me veo tan mal en la salud como ahora. Porque uno siempre está consultando por una u otra cosa, por una u otra enfermedad. Como que no hubiera un médico que me atienda para todo. En Antioquia, Promedan IPS atiende 120.000 pacientes distribuidos en Medellín, Itagüí y Caucasia. La deuda de la nueva EPS alcanza los 19.000 millones de pesos. En riesgo de pago de nómina de nuestros médicos, especialistas, enfermeras y colaboradores en general. Algunos servicios están restringidos por falta de insumos.
No es justo que esto atente contra el derecho a la salud que tenemos todos los ciudadanos colombianos. Parte el corazón ver a esas señoras que se trasladan porque necesitan de verdad la atención de un médico y que no la puedan obtener. Hablemos de lo que está pasando, por ejemplo, con las enfermedades raras de nuestro país. La Federación Colombiana de Enfermedades Raras nos está alertando sobre una emergencia sanitaria, así lo consideran ellos, porque ya se ha cobrado la vida de 1.501 pacientes en lo corrido de este año. Tienen ustedes las cifras ahí en pantalla. Ya supera los registros de años anteriores y solo en la nueva EPS, que es una entidad intervenida por el gobierno nacional, han muerto 324 pacientes y eso representa el 22% de los casos de esta alerta sanitaria que están haciendo desde esta entidad. Y vamos a saludar a Diego Fernando Gil, él es el presidente de esta federación, de la Colombiana para Enfermedades Raras, de FECOER. Una situación crítica para todos ellos, decesos que se reportan básicamente por la falta de medicamentos, por la falta de atención. Buenos días, señor Gil. Buenos días, Isabela, y buenos días a todos los televidentes de Noticias RCN. Gracias por la invitación. Sabemos que, por supuesto, hay muchísimas causas para que un paciente con alguna de estas enfermedades raras pueda tener un deceso o un detrimento de su salud, pero ustedes ya se están refiriendo a una alerta. ¿Por qué lo relacionan con la falta de medicamentos y con la falta de atención en servicios? ¿Creen ustedes que eso es lo que ha subido tanto las cifras comparado con otros años? Es históricamente conocido, Isabela, que estas enfermedades son enfermedades graves, son enfermedades que son altamente mortales, que son complejas, crónicas, pero aquí está sucediendo algo fuera de lo normal y es que hay un crecimiento abrupto, exagerado de los fallecimientos. Cuando nos detuvimos a mirar ese canal endémico en el que calculamos, hicimos la comparación entre el número de fallecimientos mes a mes de enero a agosto de 2025 versus el promedio de los fallecimientos mes a mes de los últimos 7 años, 2018 a 2024, los cambios son realmente exagerados y lo único que puede explicar esta situación son factores externos a la enfermedad, porque es un crecimiento que no es normal, no es natural. Estamos hablando que en muchos de los casos se superan los fallecimientos en más del doble. Prácticamente sucede eso en todos los meses del año 2025 y el agravante es que en el mes de agosto de 2025 tuvimos 239 fallecimientos como lo mencionaste. Este es el pico más alto de fallecimientos que hemos tenido en la última década y es algo que nos tiene que generar una alerta, una indignación nacional porque es algo muy grave. Estamos perdiendo muchas vidas en el camino. Señor Gil, ¿ha tenido de pronto la oportunidad o recuerda un caso particular de haber hablado con alguna familia que lamentablemente tiene que vivir el deceso de su ser querido y que le haya dicho que es por eso, que fue por el retraso en la atención, que fue por el retraso en sus medicamentos, porque le interrumpieron su tratamiento vital? Por supuesto, Isabela, recurrentemente hemos tenido casos y los hemos denunciado a través de las redes sociales y medios de comunicación, casos emblemáticos como el de Juan Manuel Villamil con enfermedad de Gaucher, Valentina Reyes con síndrome de Dravet, fallecieron por falta de acceso a tratamientos. El gobierno dijo que habían fallecido porque eran condiciones ineludibles de salud, pero las familias saben de primera mano que ellos se venían sosteniendo con la adherencia de sus tratamientos. Y esta es la realidad que viven muchos pacientes y muchas familias, que por todas estas barreras de acceso a medicamentos, a tecnologías y servicios ven cómo se deteriora su salud. Y en muchos de los casos estas suspensiones de los tratamientos derivan en progresiones de la enfermedad, en daños que son irreversibles, Isabela, daños irreparables. Realmente lo que se está teniendo es un abandono estatal enorme de estos pacientes y de las familias. Y quisiera también denunciar públicamente que por estas denuncias hemos sido bloqueados en la cuenta de X de Nueva EPS. Hemos denunciado recurrentemente de una forma muy respetuosa, como es nuestro deber, pero nos bloquearon ese canal de comunicación, lo cual lo vemos como una represalia, una retaliación frente a lo que hemos venido haciendo. Nos quiere silenciar, Isabela. Bloquea la nueva EPS a FECOER, a la Federación Colombiana de Enfermedades Raras, y él es Diego Gil, su presidente. Pues miren, no solo las redes sociales, que les sirvan también a ustedes los micrófonos de Noticias RCN para que hagan estas denuncias, porque aquí hablamos de los pacientes con nombre, con cara y con sus familias, así que aquí estamos abiertos también. Señor Diego, gracias por acompañarnos y por hacer esas denuncias públicas en Noticias RCN. Un feliz día. Feliz día para todos.
Son las 6 de la mañana, 15 minutos. Vamos cambiando de tema aquí. En Noticias RCN no nos olvidamos de los dos policías, de nuestros dos uniformados que siguen secuestrados por el ELN desde hace ya 2 meses y medio. Imagínense ustedes esa angustia. La familia del patrullero Jordin Fabián Pérez y sus amigos están haciendo una velatón y exigieron su liberación inmediata. Lisa, nuestra periodista de orden público, ha estado acompañando a las familias y hablando recurrentemente con ellas. ¿Qué sabemos? Adelante. Buenos días para usted y para todos los televidentes. Pues mire, no solamente nosotros aquí en Bogotá lo hemos estado acompañando, sino también en Casanare, donde nuestro corresponsal Salvador Cifuentes en las últimas horas los estuvo acompañando. Pues mire, estas familias, la única información que tienen de sus hijos son 2 pruebas de supervivencia que fueron entregadas por este grupo armado ilegal. Sin embargo, pues estos familiares siguen alzando la voz para exigir la liberación de ellos e igualmente le hacen un llamado a las autoridades competentes para que intervengan. Pues mire, según las autoridades, este año el secuestro ha aumentado en un 83%. Amigos y familiares alzaron su voz para pedir por la liberación del subintendente Frankie Hoyos y el patrullero Fabián Pérez. Necesitamos que se pronuncien de manera urgente, no necesitamos más dilaciones. Son 2 familias que a diario sufren la ausencia de sus seres queridos. Vivimos en un total caos, tormento, toda la familia, eso es un descalabro totalmente. A este evento también se unieron varias personas del común en apoyo a la policía y a sus familias. La sociedad entera de nuestro departamento. Al respeto, a la libertad y obviamente a la seguridad de estas personas también. Con estas fotos hoy son recordados estos uniformados. Sus padres, hermanos e hijos anhelan tenerlos de regreso en casa. Son las 6 de la mañana, 17 minutos. Las buenas noticias también pasan en nuestro país. Esta nos llega desde el Urabá antioqueño, donde crecí, de hecho, donde pasé toda mi infancia. Allí hay un grupo de jóvenes universitarios que decidió que la solidaridad también se puede sembrar con pequeños gestos. Y frente a las dificultades que viven muchos comerciantes informales, encontraron una manera de tenderles la mano. Ellos, ¿qué hacen? Colectas entre varios amigos y se van y le compran toda la producción de un día a estos vendedores informales, dándoles un gran alivio económico y dejando en cada visita algo que vale más que la plata, que es la esperanza, la compañía. Lo que comenzó como una sencilla vaca entre amigos para impulsar un vendedor, hoy reúne a más de 100 jóvenes que visitan comercios informales, en su mayoría sostenidos por madres cabezas de hogar. Yo me siento muy feliz. ¿Por qué? Me siento feliz porque yo no me esperaba la visita y tuve un rato de mucha alegría. Y sí, y vendí todo, gracias a Dios, todo. Cada jornada se convierte en una oportunidad. Detrás de cada venta hay una historia de esfuerzo y el sueño de salir adelante. Nosotros todos tenemos mucho amor en nuestro corazón y queremos como transmitir ese amor, pero el amor que se transmite debe ser con obras. Entonces nosotros, por lo poco o mucho que tengamos, debemos hacer que se vea reflejado. Inicialmente empezamos 10, era algo pequeño, luego fue creciendo, llegamos a 50, ahora somos alrededor de 100 personas. Esta iniciativa juvenil demuestra que no se necesita mucho para generar cambios. Con organización y solidaridad se pueden transformar vidas, fortalecer el espíritu emprendedor de la región. Felicitaciones, muchachos, están fortaleciendo el espíritu de la humanidad, nos dan la esperanza de que la gente buena definitivamente es más. Miren, entre el 16 y el 17 de octubre se desarrollará en Santa Marta la tercera rueda de negocios organizada por la Cámara de Comercio y la Alcaldía de la capital de Magdalena. Se llama Conéctate con el Magdalena. La idea es lograr una estrategia de conexiones y de oportunidades entre empresarios y entre emprendedores pequeños también del departamento con la región, con Colombia y el mundo entero. Serán 2 días en los que vendedores de Magdalena y compradores nacionales y de otros países participarán en más de 300 citas y 200 agendas comerciales. Nuestra intención con la rueda es promocionar el departamento de Magdalena. Por eso, como vendedores, solo se pueden inscribir los que están registrados en nuestra Cámara de Comercio. Como compradores, puede ser cualquier unidad de negocio a nivel del departamento de Magdalena, nacional e incluso internacional. Durante el evento, habrá rondas de negociaciones multisectoriales en temas agroindustriales, metalmecánicos, confecciones, tecnología, químicos, servicios y turismo, entre otros.
Empresarios y emprendedores interesados en comprar o vender aún tienen tiempo de inscribirse. Tenemos inscripciones abiertas hasta el 3 de octubre, está muy cerca. Y se pueden inscribir a través de la plataforma www.conectateconelmagdalena.com. Una rueda de negocios ejemplo de articulación público-privada y social que buscará generar desarrollo a la ciudad y al departamento. Avanzamos en este cuarto día de la Semana de la Biodiversidad con eventos interesantes que se realizan hoy, jueves 2 de octubre. Uno de ellos tiene que ver con Ceiba, ese espacio del Banco Interamericano de Desarrollo, que es quizá uno de los más importantes en esta Semana de la Biodiversidad. Pues hoy tendrán su espacio abierto al público, habrá participación de por lo menos 1000 personas que buscan conectarse con inversionistas, con personas que financian esas iniciativas en favor del cuidado y la protección de la biodiversidad. Pero avanza también otro espacio aquí en el Boulevard del Río y tiene que ver con esa feria de negocios verdes que lidera la Cámara de Comercio de Cali. En la Plaza de San Francisco, hoy nuevos emprendimientos de esa gran vitrina verde que se realiza ahí con más de 300 emprendimientos verdes de todo el país. Pero tenemos que hablar también de lo que sucede en el Coliseo Los Almendros, en el polideportivo del barrio Los Almendros. Ahí se adelanta la gran ciudadela educativa, ese espacio destinado para niños, niñas y adolescentes, estudiantes de los colegios de Cali que buscan acercarse precisamente a la biodiversidad. Y ahí hay 23 instituciones educativas que están liderando esa cátedra de biodiversidad, contando qué es lo que están haciendo en sus planteles educativos para cuidar los ecosistemas. Los más jóvenes son base fundamental de la conservación. Para ellos, la Semana de la Biodiversidad tiene un espacio reservado en el barrio Los Almendros. Hay un espacio de mariposario, estamos también trabajando con el CIAT, está la presencia de 23 instituciones educativas públicas de Cali que están contando sobre esa cátedra de biodiversidad y cómo estamos trabajando desde las instituciones. Actividades lúdicas, un mural gigante para que todos puedan dejar su mensaje en pro del cuidado, arte con reciclaje, protección de las plantas, son actividades que hacen parte de la ciudadela educativa. Les estamos diciendo la minería ilegal, la tala, recoger recursos naturales de manera indiscriminada no son oportunidades para la vida. Las oportunidades que tenemos en nuestro territorio están alrededor de la biodiversidad. En una pantalla inmersiva de 180 grados, los niños y jóvenes podrán conocer la riqueza de nuestro Chocó biogeográfico. La biodiversidad no es solo la riqueza de nuestra tierra, es también nuestra identidad. Por eso, RCN cree firmemente en los proyectos que la protegen y la impulsan, como la Semana de la Biodiversidad en Cali, un gran espacio de encuentro para hablar de impacto, innovación, cultura e inversión, y para crear soluciones ante los desafíos ambientales globales. Del 29 de septiembre al 5 de octubre, encontrémonos en Cali para seguir aprendiendo, compartiendo y construyendo juntos. Porque la biodiversidad es nuestro principal motor de desarrollo sostenible y nuestro compromiso con ella es, sobre todo, un compromiso con el futuro de Colombia. Creemos en ese compromiso y lo honramos. Y no solamente tiene que ver con educación, también les queremos hablar de emprendedores y empresarios que cuentan con el apoyo de la Cámara de Comercio de Cali para hacer importantes conexiones en torno a la industria sostenible. Todos pueden hacer parte del circuito de la biodiversidad en el Boulevard del Río. La Cámara de Comercio de Cali lidera las conexiones de empresarios del mundo con los de la región. Si se une a la Semana de la Biodiversidad, les podemos asegurar que alguna conexión va a ser con un nuevo aliado, un nuevo cliente, proveedor. Líderes de todo el mundo tienen los ojos puestos en los proyectos de Cali y el Valle del Cauca. Están en este momento en nuestra ciudad todos los expertos en biodiversidad del planeta. Tenemos más de 17 países presentes aquí en nuestra ciudad teniendo conversaciones internacionales de alto nivel sobre qué es lo que vamos a hacer. El pabellón Potencia Pacífico, respaldado por la Cámara de Comercio de Cali, donde 60 empresas visualizan sus productos y servicios, hace parte del recorrido que nadie debe perderse. Desde huertas caseras, biches,
Limonada de chontaduro, ropa hecha con material reciclado, bueno, tenemos de todo. Vengan, vamos a estar aquí hasta el domingo 5. El pabellón está abierto desde las 9 de la mañana. Siguiendo con los temas de sostenibilidad, con la amabilidad, con nuestra naturaleza, los hogares del oriente de Cali le están apostando a la transición energética ya, y es de la mano de las empresas municipales. Con paneles solares han disminuido su consumo de energía. 800 familias son beneficiarias. En este epicentro de sostenibilidad, el hogar de Ana Cristina Vanguero es uno de los beneficiarios de la reducción en el pago de su recibo de energía. Su casa es parte del programa Hogares Energéticamente Sostenibles, fortaleciendo no solo la economía familiar, sino también la preservación del planeta. Mi hogar fue el primer hogar que contó con el sistema fotovoltaico y el beneficio económico ha sido enorme. La transformación energética por parte de las empresas municipales de Cali es una realidad que avanza con un propósito claro: proteger la biodiversidad. Seguimos avanzando con el proyecto de hogares energéticamente sostenibles en los barrios Potrero Grande y Llano Verde, donde los 2.000 hogares que tenemos como meta ya se han ido energizando y estamos en 800 hogares en este momento. Este es solo un ejemplo de cómo la transición energética puede transformar comunidades bajo la visión de las empresas municipales y la participación activa de sus habitantes. Por eso son tan importantes eventos como lo fue la COP16, como lo es la Semana de la Biodiversidad, para concretar esas soluciones. En el Valle del Cauca también están buscando eliminar la contaminación que dejan los plásticos en todo el departamento, y por eso firmaron la coalición regional. Es un compromiso que adquieren junto al gobierno de Cataluña y a los 42 municipios del departamento para poder mejor generar una economía sostenible. La preservación del medio ambiente y de los ecosistemas del Valle del Cauca sigue siendo una prioridad para el gobierno departamental, que junto al gobierno de Cataluña firman la coalición para poner fin a la contaminación del plástico. Construir un departamento sostenible, un territorio donde utilicemos la biodiversidad para poder lograr que haya una economía sostenible, y eso básicamente lo queremos hacer inicialmente con los plásticos. Es una muy buena señal de que vamos por el buen camino, porque precisamente apostarle a la biodiversidad, apostarle a la sostenibilidad en el uso de los servicios ecosistémicos, creo que verdaderamente es la clave. Los compromisos adquiridos en la COP16 serán implementados en los 42 municipios del departamento. Trabajando con nuestros recuperadores ambientales, trabajando mucho con nuestros campesinos, que son los primeros cuidadores de los territorios. Tenemos que enseñar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a que de verdad pensemos en el planeta y que seamos cada día más amigables con este planeta que tanto nos da. El Valle del Cauca es pionero en la implementación de estrategias que comprometen el cuidado del medio ambiente. Presten mucha atención a esta noticia y a este informe. El gobierno estaría buscando tomar recursos de los fondos privados para pagar las pensiones a quienes hoy no las tienen. Colpensiones está reclamando 9 billones de pesos de ahorros de trabajadores de alto riesgo, como los bomberos, los pilotos, entre otros. Aquí está. Los 9 billones que exige Colpensiones que se trasladen a sus arcas son de los trabajadores, aquellos que desempeñan una labor de alto riesgo. Esas personas terminan cotizando por el 26%, 4 lo hacen ellos en su descuento de nómina y 22 lo hace el empleador. ¿Pero qué pasaría con esos 9 billones de los trabajadores de alto riesgo? Si yo tengo esos 9 billones en Colpensiones, me van a ayudar a mermar recursos del presupuesto general de la Nación, contribuir con el pelar solidario y pagarle a los 3 millones de viejos que nunca antes le pagaron el bono pensional. Es una muy mala idea que pone todavía más en riesgo el sistema pensional y que valida las críticas hacia la reforma que indicaban que precisamente convertir el ahorro en gasto de corto plazo era el trasfondo de esta reforma pensional. La preocupación y la pregunta es ¿por qué, si el dinero es de los trabajadores, se van a destinar a otros programas? Existen derechos de los afiliados sobre los cuales nosotros tenemos un deber fiduciario y 2 de ellos son: primero, ellos eligen el fondo en el que están, y segundo, tienen derecho al proceso de doble asesoría para cualquier traslado. Asofondos ha manifestado que se estudiará la viabilidad jurídica de esta solicitud del gobierno.
Y como sabemos que esto es un tema que siempre nos va a alarmar porque se trata de la plata y cuando ya no podamos trabajar, es un tema que queremos discutir en la mesa ancha, hoy con Jerome Sanabria, que madruga nuevamente con nosotros. Buenos días, Jerome. Buenos días. Julio, buenos días. Tan pinchado, salió en la nota, vea, y vuelve a salir. Y ahora vuelvo a salir. Bienvenida, Jerome. Gracias. Bueno, empecemos, Jerome, por si hay o no sustento legal para que desde Colpensiones se tomen 9 billones de pesos. ¿En qué se están basando para decir que se tienen que ir para Colpensiones esos trabajadores de alto riesgo? La declaración de Jaime Duzán no tiene ningún sustento legal porque él se está basando en un decreto, el decreto 2090 del 2003, que dice que estos trabajadores de mayor riesgo les conviene estar en Colpensiones. Sin embargo, lo que ignora Duzán es que luego la Corte Constitucional analizó, digamos, la exequibilidad de esto y dijo en el 2009 que aunque a estos trabajadores para pensionarse sí les conviene estar en Colpensiones, a los de mayor riesgo, pues básicamente era una decisión de cada trabajador, es decir, lo deja optativo, que cada persona elija si quiere estar en un fondo privado o en Colpensiones. Entonces, que hoy el señor Duzán diga que quiere trasladar de forma obligatoria a estas personas es nuevamente una forma más de expropiar el ahorro. O sea, es no solamente una expropiación del ahorro, sino además otra vez pisotear la libertad de elección de los afiliados. Claro, si los afiliados se hubieran tenido que ir para Colpensiones desde el 2003 o desde el 2009, pues ese fondo los hubiera llamado y les hubiera dicho, venga, usted tiene que pasar porque aquí no lo podemos ayudar y usted se tiene que ir para otro lado. Julio, pero entonces, ¿cómo podríamos llamarlo? ¿Estrategia será nueva del gobierno nacional? ¿Para qué? ¿Con qué fin levantar el avispero con este tema? Bueno, tenemos que entender, Isa, que esto está en el contexto de una crisis fiscal, una crisis financiera en la que está el gobierno. Durante el último año, por ejemplo, se ha incrementado 15% la deuda bruta del Estado colombiano. Tenemos un déficit fiscal del 8%. En otras palabras, no hay plata. Entonces, comenzamos a buscar debajo de las piedras de dónde sacar plata para financiar al presupuesto nacional. Finalmente eso es lo que está proponiendo el señor Duzán. A ver, esto no es exactamente la reforma pensional digamos, va en otro carril, va en otra autopista, pero tiene el mismo objetivo finalmente, que nunca ha sido oculto. Siempre lo ha dicho el presidente Petro de manera clara. Otra cosa es que haya gente que no lo haya querido escuchar, pero siempre el propósito de la reforma pensional era liberar recursos, es una manera de decir pagar con los recursos del ahorro pensional que están en los fondos de pensiones el presupuesto general de la nación, o sea, pagar el pilar solidario, aunque digamos quieran decirnos que esto tiene una destinación específica para pagar pensiones, en realidad es financiar el conjunto del presupuesto nacional. Entonces, la reforma pensional se está demorando por los inconvenientes jurídicos que tiene, que ya sabemos. Duzán, en medio del desespero, porque no hay plata, ¿se acuerdan? Hace unos días hablamos que no hay plata para reparar la vía al llano, pues tampoco hay plata para pagar el pilar solidario. Ni para las emergencias ambientales. No hay plata básicamente para nada, entonces el señor Duzán lo que propone es, hay unos ahorros de unas personas de alto riesgo, que además son muy poquitos, hablamos de 40, 50 mil personas. Él dice son 9 billones de pesos, otros hablan de una cifra menor. En todo caso, esa plata nos puede servir para pagar ese pilar solidario. Si acaso alcanza para un año de pilar solidario, ¿no? Sí. Vamos a decir, pues la idea no es pagar pilar solidario un año, sino todos los años de aquí en adelante, ¿no? Pero, claro, y termina repercutiendo en las pensiones de por vida de la gente. No, pues claro. Para un año de pilar, pero la gente podría haberse afectado durante toda la vida. No, pues cuando llegue el momento de estas personas de pensionarse, ¿qué les vamos a responder? Si ya nos gastamos el ahorro que tenían acumulado durante su vida. Sí. Pues vamos a confiar en un Estado, digamos, que está con graves problemas financieros y que esos problemas tienden a agravarse. Sí, Jerome, les conviene no pasarse para allá. Pero a mí me causa inquietud además que el presidente Gustavo Petro había dicho incluso en un Consejo de Ministros en marzo que ellos tenían la plata para pagar este pilar solidario y nos habían dicho desde que con la reforma pensional iban a tener ese dinero. Hay voces que lo hemos advertido desde hace mucho tiempo que no había plata para pagar ese pilar solidario sencillamente porque se iba a pagar con nuestro ahorro pensional, con nuestras cotizaciones, y el presidente Petro siempre dijo, incluso hay un registro en Consejo de Ministros en el que él dice no lo vamos a pagar con las cotizaciones. Pero ahora cuando el señor presidente de Colpensiones, Jaime Duzán, dice que con ese ahorro de las personas, con el futuro pensional de esa gente, van a usarlo para financiar subsidios, pues así yo digo, ¿dónde queda la coherencia? Pero entonces, digamos, si la Corte sale diciendo, no, nosotros dijimos esto en el 2009, no se pueden pasar para allá. Hay gente a la que no le conviene pasarse. Claro, pero ¿y cuál sería la jugada, por ejemplo, del gobierno nacional después de que les digan, pues, que nos saquen esa designación de la Corte que nos mencionó usted del 2009 que dice, no, es optativo? Sí. ¿Qué hacen ellos? Bueno, básicamente lo que yo creo que va a hacer el gobierno es usar la estrategia del victimismo jurídico, que es la que han venido haciendo hace mucho tiempo, y van a sacar el decreto.
seguramente van a sacar el decreto en el que obliguen a los fondos de pensiones a trasladar a estos 45.000 afiliados a Colpensiones de forma forzosa, y ese decreto va a empezar a regir hasta que alguien lo demande. Entonces eso va a ponerle un trabajo, ya sea a los fondos de pensiones o a los afiliados que se van a ver afectados. ¿Para qué? Para que al final termine tumbando el decreto, porque el decreto pues no tiene viabilidad jurídica, y el gobierno salga a decir, por culpa de que nos tumbaron este decreto es que los viejos del país no tienen el subsidio del pilar solidario. Es decir, lo mismo que está haciendo Gustavo Petro con la Corte Constitucional, echarse de enemigo a las Cortes y más básicamente es un discurso de victimismo. Es importante señalar, Isa, que suena muy loable pagarle el pilar solidario 230.000 pesos a 3 millones de personas. Yo creo que podemos ponernos de acuerdo en que es una política importante, sí, que hay que impulsar para que haya personas que tengan un mínimo de subsistencia. En lo que no nos vamos a poner de acuerdo es el origen de los recursos para pagar ese pilar solidario, porque el gobierno dice el origen de los recursos es coger el ahorro y las cotizaciones históricas que han hecho los trabajadores, la mayoría de ellos de salario mínimo, ¿no? La mayoría de estas personas son como la mayoría de trabajadores del país se ganan el salario mínimo. Entonces cogemos el ahorro de esta gente y lo usamos para pagar el pilar solidario. Entonces es el Robin Hood al revés, ¿no? Es coger la plata de trabajadores de bajos ingresos para pagarle a adultos mayores de bajos ingresos. Lo que uno diría es, bueno, cuadren las cuentas en el contexto del presupuesto nacional, en donde aportan empresarios, personas de altos ingresos, todo el país en esa vaca que es el presupuesto nacional, saquemos de ahí un pedazo para pagar el pilar solidario, pero no nos ensañemos con trabajadores de salario mínimo para confiscarles, para cogerles su ahorro que han formado a lo largo de su vida laboral. Jerome, ahorita usted iba a decir que no les conviene del todo a ellos, entonces digamos, si usted la está viendo en este momento un bombero, un minero, un piloto, cualquier trabajador de alto riesgo que se encuentre dentro de esas más de 45.000 personas a las que le están haciendo el llamado, ¿qué le explicaría a usted? Bueno, lo primero es que hay que decir que a estas personas de alto riesgo no a todos les conviene pasarse a Colpensiones en este momento, porque el requisito para que se pensionen es tener 700 semanas especiales cotizadas, es decir, 700 semanas de alto riesgo, 700 semanas siendo bombero, siendo piloto, etcétera. Esos son alrededor de 14 años. Pongamos el ejemplo de alguien que trabajó 1 o 2 años en el IMPEC, nada más. Luego dejó de trabajar en el IMPEC y ahora trabaja en cualquier otra empresa o es informal. Esa persona nunca va a llegar a las 700 semanas para poder pensionarse, 700 semanas especiales, pero sí ha tenido el beneficio de que cuando trabajó en el IMPEC, el empleador le cotizó ese 10% adicional en pensión, es decir, que tiene un aporte grande. Si esa persona se quedase en el fondo privado, por ejemplo, y la reforma pensional no le aplicara, pues podría tener la gran devolución de saldos, que además sería una gran devolución por ese 10% adicional del empleador. En cambio, si lo obligan a trasladarse a Colpensiones, allí no solamente le robarían su ahorro, sino que se lo devolverían en algo llamado indemnización sustitutiva, que usualmente es 7 veces menor a lo que tendría en el fondo de pensiones. Entonces, si usted es un bombero que trabajó 1 o 2 años, qué sé yo, menos de 14 años en el sistema de cotización especial, pues seguramente no le va a convenir irse a Colpensiones, sino más bien tener la devolución total de su dinero. Por esas complejidades, sí sabes que la ley establece la doble asesoría, porque cada situación laboral es distinta, entonces la idea es que le cuenten la historia en el RAIS y le cuenten la historia en Colpensiones y cada persona toma la decisión de dónde le conviene más. Aquí pues es una medida autoritaria. Vamos a decir, es lo mismo que la reforma pensional, porque con la reforma uno puede decir exactamente lo mismo, porque te obligan a cotizar en Colpensiones, pero como no está en efecto todavía, pues estas personas siguen teniendo derecho a la doble asesoría y no que al señor Dusan le diga, oiga, usted tiene que estar en Colpensiones, así no le convenga, que es el caso de muchos trabajadores. Esto sin duda ha puesto nuevamente sobre la mesa el debate por el término expropiación. Ahorita Jerome usó el de robar, por ejemplo, pero en cuestión de términos podríamos decir que este es el gran miedo que hemos tenido los colombianos con lo que sucede alrededor de nuestro ahorro, una expropiación. Sin duda alguna, y es que estas declaraciones de Dusan ya lo dejan abierto, mejor dicho, nos lo dejan claro de forma explícita. El gobierno va a expropiar el ahorro pensional con la reforma pensional y vía decretos con regímenes especiales como lo que está pasando con los afiliados de mayor riesgo. ¿Por qué? ¿En qué constituye esa expropiación? En que el dinero que es nuestro, que está en nuestras cuentas de ahorro individual, de todos los 19 millones de colombianos que estamos en los fondos privados, cuando cogen ese dinero de forma forzosa y lo pasan a un sistema público en el que el dinero ya no está en cuentas de ahorro individual, sino que lo maneja el Estado y pasa a ser funcionado, digamos, como una pirámide a pagar las pensiones actuales, pues ese dinero deja de ser nuestro, ya no tendríamos ahorro. Eso es lo que sucede en Colpensiones. Entonces,
tanto en la reforma pensional, que nos obligan a irnos a esa pirámide, tanto como en este caso de los afiliados especiales, pues sucede lo mismo. ¿Y usan nuestro dinero para qué? ¿Para pagar nuestra pensión? No, para pagar subsidios y para pagar pensiones actuales. Eso nuevamente se llama expropiación. Y si no lo quieren decir expropiación, díganle confiscación, expoliación, pero en todo caso es un robo. Julio, para cerrar, que se nos va acabando el tiempo. Se nos acabó. Pues pero... todo eso, Isa, una idea bastante absurda, obligar a la gente a trasladarse a Colpensiones. Colpensiones depende de dos cosas, de que haya muchos trabajadores jóvenes y que el Estado tenga capacidad de pago. Hoy estamos en una crisis demográfica durísima, los colombianos tienen muchos menos hijos que antes. Y el Estado está en una crisis fiscal, con un déficit del 8%. Este año vamos a tener el peor déficit fiscal quizá de los últimos 100 años. Sí. Entonces, obligamos a los trabajadores a que se vayan a Colpensiones con una promesa. Usted me entrega mi ahorro al Estado y el Estado se compromete a pagarle en el futuro con base en la capacidad de pago y en que haya muchos trabajadores jóvenes. Ninguna de las dos cosas van a ocurrir. Por lo tanto, es claramente en contra de los intereses de los trabajadores. Ni gallo gallina, así que nos tenemos que proteger los colombianos por estos días, aunque estemos chiquitas como Jerome y yo, que ni siquiera vamos para los 30 todavía. Así que nos toca ponerle cuidado. Jerome, gracias por madrugar. Muchas gracias por estar la invitación. Pendiente. Julio, también muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal? Casa Noticias con la gente buena y trabajadora. Ingrid Mora, este es un negocio familiar, ¿sí o no? Acá en el 7 de agosto. Sí, señores. ¿Qué hacen ustedes? Nosotros hacemos diferentes prendas, de tote bags, manejamos ropa deportiva para diferentes disciplinas. ¿Cómo les va? Súper bien, gracias a Dios. Excelente, ya seguimos hablando, nos vamos para el barrio del Trébol en Cali con un reportero ciudadano. Esas vías 50 de Magistrado de la Comuna 8 del barrio del Trébol, hace 6 años le estamos pidiendo a la alcaldía de San Diego de Cali que nos pavimente las vías de la Comuna 8 del barrio del Trébol de la ciudad de Cali. Esas vías mantienen tan dañadas, que son la carrera 24 con 55A y 56 sola y 56A, 50 de Magistrado la malla vial. Bueno, atención ahí a las autoridades de Cali a hacerle seguimiento en el barrio El Trébol a esa situación. Bueno, Ingrid, ¿qué sueños tienen ustedes con este negocio tan bonito? Crecer, obviamente crecer más, expandirnos, tener varios puntos, no solamente en Bogotá, sino en Colombia. Lo van a lograr, yo estaré ahí presente, claro que sí, querida Ingrid. Envíe su video al WhatsApp 329-95-4854, recuerde un consejo, no se quede callado, denuncie, me quedo con Ingrid trabajando un ratico. Muchas gracias, Felipe, y porque no nos quedamos callados y denunciamos, lo hacemos también por los animales. Y por eso hasta ahora les hablamos de un caso de maltrato animal que están investigando las autoridades aquí en Bogotá. Un caballito que estaban utilizando en un bar para hacer un show alrededor de pirotecnia. Aquí está el informe. El distrito conformó un grupo especializado para ubicar el paradero de este caballo, grabado dentro de un bar justo al lado de un show de pirotecnia en días pasados en el sector de Modelia. Una de las pistas sobre las cuales nos estamos moviendo parece que se relaciona con un criadero fuera de Bogotá, por eso estamos empezando a coordinar con Cundinamarca, el cual trae al animal y lo alquila para que durante algunas horas esté en distintos bares de la ciudad. El animal sería víctima de maltrato y explotación económica, pero no sería el único. Además, se revisa con la alcaldía local de Fontibón los documentos de este establecimiento comercial plenamente identificado para establecer con qué permisos cuenta. Miren, justamente cuando se llega a diciembre, que es la época de más pirotecnia, siempre decimos que no lo hagan, por favor, por los animales. Y a esta gente se le ocurre hacerlo justamente al lado de un caballo, que es la especie que más sufre con estos sonidos. 7:20, el puente vehicular de la calle 153 sobre la autopista norte sigue acumulando muchos retrasos. Miren, es una obra que tenía que estar lista en 2023 y el Instituto de Desarrollo Urbano reporta que apenas alcanza un 58% de avance. Efra, nuestro patrullero de RCN, está allí. Efra. ¿Qué tal? Pues sin duda este puente de la calle 153 sobre la autopista norte le ha dado muchísimos dolores de cabeza a la administración distrital. Fue un puente que cuando se diseñó se esperaba que estuviera listo en el año 2023, no se pudo, 2024, 2025 tampoco, y se espera que a finales del 2026 esté terminado. Un puente de 363 metros de longitud, 4 carriles
carriles de ancho, va a tener ciclovía y 5.200 metros cuadrados de espacio público. La importancia de este puente es que le dará continuidad a la avenida La Sirena. Desde este lugar que estamos al oriente de la autopista norte hasta la avenida Boyacá. Continuaremos haciéndole monitoreo a las obras de la ciudad. Soy Efraín Arce Jr., el patrullero RCN. Feliz mañana. Por supuesto que si no dejamos de monitorear porque son obras para la comunidad. 7 de la mañana, 22 minutos ya. Les actualizamos la noticia internacional del momento y es la interceptación de la flotilla Global Summit que intentaba llegar a Gaza con ayuda humanitaria y en la que viajaban también activistas de origen colombiano. España ha informado que 65 de sus connacionales también están en esa flotilla y convocó a la encargada de negocios israelí en Madrid. Mientras tanto, Israel dice que ninguno de los navíos ha podido romper el bloqueo y que sus ocupantes se encuentran sanos y salvos y los van a redirigir al continente europeo. Hamás calificó estas acciones como, y abro comillas, un crimen de piratería. En Noticias RCN pudimos conocer el testimonio de una de estas dos jóvenes colombianas que está a bordo de la flotilla. Escuchemos. La flotilla en este momento está siendo interceptada, estamos rodeadas por barcos militares, estamos en aguas internacionales. El barco Gio está en estado de alerta, estamos prontos a entrar en el protocolo de intercepción. Los barcos alrededor están siendo interceptados. En Colombia hay repercusiones, manifestaciones, por eso que está ocurriendo cerca de las costas de Israel y fueron contra la ANDI. Su presidente Bruce McMaster ha denunciado asedios contra funcionarios e instalaciones de la Asociación Nacional de Empresarios. Este líder gremial rechaza que estos hechos se usen para polarizar más al país. Y tenían la instrucción entonces en Colombia de que en caso de que fueran interceptados como sucedió, entonces habría que movilizarse y había que activar la estrategia contra la ANDI. No nos deja de sorprender eso por muchas razones, quizá la principal razón es porque desde la ANDI si algo hemos hecho nosotros es permanentemente rechazar todos los ataques indiscriminados contra la población civil allá y en otros lugares del mundo, en todas las guerras que ha habido, pero también en Colombia.